Mi nombre es Gerardo Gómez, soy director del núcleo educativo del municipio de Pensilvania y voy a proceder a dar respuesta a unas preguntas en su trabajo de doctorado del profesor John Jairo Salazar Barrios. Una primera pregunta es: ¿qué aspectos relevantes conoce de los tratados internacionales suscritos por Colombia en el campo educativo? Pues yo sé que existen muchos convenios del Ministerio de Educación Nacional con otros países, especialmente para la convalidación de estudios, educación superior, el paso de un estudiante de Colombia a otro país, para que no tenga problemas en los trámites de convalidación, o los estudiantes también de otros países que están en Colombia. Entonces, por los títulos, por los estudios y todo esto, entonces hay convenios con muchos países. Otra parte de los tratados internacionales es los tratados de ciencia, cultura y tecnología entre el Ministerio de Educación Nacional y la UNESCO, por ejemplo, en el cual se trata de una cooperación internacional para lograr mejores desarrollos entre varios países. Y otro punto muy importante es que el Ministerio tiene un proyecto también para promover la inmersión de la educación, como promocionar la educación a nivel colombiano en el ámbito internacional. También en el caso de Pensilvania, hemos tenido unos intercambios de estudiantes en inglés, de profesores, perdón, en inglés, en otros países, que es la inmersión. Entonces creemos que los tratados, los convenios internacionales, más que todo en educación, son muy importantes porque es una especie de cooperación para hacer más fácil y alcanzar mejores desarrollos compartidos entre varios países. La segunda pregunta que nos hace el profesor es: ¿cuáles son los principios educativos que persigue la Constitución Política de Colombia? Como sabemos, para mí hubo un quiebre antes del 1991 y después de 1991, que fue la Constitución Política de Colombia, la nueva Constitución, porque allí realmente se renovaron y se formularon unos derechos fundamentales que realmente blindan a la persona para tener mejor desarrollo integral. Yo diría que en la parte educativa un principio fundamental es que el estudiante se toma como sujeto de derechos. Hay una corresponsabilidad entre la familia, el Estado y la sociedad en la parte educativa. Es, digamos, un campo más, unos postulados más modernos. Igual el estudiante es el protagonista del centro educativo, del proceso educativo, y también permite la gratuidad de la educación y la obligatoriedad del estudiante hasta los 15 años permanecer en el sistema hasta, digamos, noveno grado. Entonces, en esa parte la Constitución nos obliga a cumplir con unos principios y con unos derechos, a erradicar el analfabetismo en Colombia y también a tener en cuenta la libertad de culto y de cátedra. Son aspectos muy importantes que nos deja la Constitución en la parte educativa. Una tercera pregunta que nos hace el profesor John Jairo es: la Ley General de Educación implementó una serie de cambios y transformaciones en el arte de educar. ¿Cuáles se han aplicado en la institución o en las instituciones de Pensilvania y qué cambios y transformaciones han generado? En cuanto a esta pregunta, podríamos decir que la Ley 115 de 1994 también causó la llamada revolución educativa, porque pasamos de una educación distinta, muy tradicional, a una educación más moderna y con mayores procesos. En mi opinión, la educación, por ejemplo, pasó a que de una dispersión que había de las escuelas y colegios. Habían muchas escuelas y muchos colegios con directores y rectores. ¿Qué pasó con la ley? Nos mandó en cierta forma a fusionar y también a hablar de una sola institución con sedes. Esto permite un solo rector, un solo gobierno escolar, un solo PI. Entonces, una eficiencia y eficacia en la administración de la educación en adelante. Permitía ahorrar mejores recursos fiscales para el país. Igualmente,
en el contexto de nosotros permitió que la zona rural dispersa de tantas escuelas y colegios quedaran más unidos y quedaran más fortalecidos con esta nueva administración integrada. Igualmente, la autonomía curricular que permite que la institución organice sus planes de estudio, sus áreas optativas, sus intensidades horarias autónomamente. La diversidad en la educación, permitiendo la media técnica diversa en académica y técnica, las profundizaciones en áreas del conocimiento, en cuanto a la académica, la técnica, igualmente la normal superior, la parte pedagógica que nos permite a los estudiantes poder ser normalista superior y ejercer también la docencia. También el significado que tiene la educación que se comenzó a abordar, a no profundizar tanto a partir de los contenidos y los ejes temáticos, sino que tenemos que dar unas prácticas pedagógicas centradas en competencias. Ese desarrollo de competencias del estudiante lo manda ya la ley 115 como el llamado a trabajarlo. Igualmente hubo organizaciones en un sistema nacional, departamental y municipal con las juntas de educación. En el municipio, JUME, en el departamento, JUDE y en la nación, JUNE. Esto permitía coadministrar mejor los recursos y la parte educativa como un componente de descentralización administrativa. Entonces, por todo lo dicho, pensamos que las prácticas pedagógicas tienen mayor sentido y sobre todo la democratización de la educación con el gobierno escolar, los organismos de participación. Con la ley 115 nos llaman a que la comunidad debe participar por ley. Los estudiantes forman un consejo estudiantil, el personero, el consejo de padres, todo el consejo directivo, el consejo académico, el comité escolar. Entonces todos estos grupos nos ayudan a tener mayor democracia y participación que antes no se veía. Entonces es algo súper importante de rescatar. Entonces así pasamos a la cuarta pregunta que hace el profesor en este cuestionario y es la siguiente: ¿cómo define una educación integral con calidad y en atención a la diversidad? Pienso que una educación es integral cuando no solamente se fija en los aspectos académicos, sino también en el aspecto formativo, en valores, en actitudes, en socioafectividad, en las dimensiones del ser humano y cuando tiene en cuenta el desarrollo de la personalidad. Ahí lo académico es uno de los componentes, mas no es el todo. Entonces esa formación integral tiene que ver cómo lo enfoca y lo maneja el profesor, el proyecto educativo institucional, los planes de estudio, los proyectos que se generan, porque el estudiante pasa a ser el centro del proceso educativo y protagonista. Y también vemos la participación de la familia y la participación de la organización de los estudiantes y de las familias en este proceso. Entonces, igual no podemos descartar que la diversidad es un clave en este momento. La inclusión y la diversidad va a ser parte de los objetivos del proyecto educativo institucional, hace parte del proceso flexible, de un currículo flexible, especialmente centrado en el diseño universal del aprendizaje, DUA, que significa que nosotros estamos a tono de lo que sigue a nivel mundial las prácticas educativas. Y es que los estudiantes, sin importar su condición de diversidad, deben recibir las mismas oportunidades de aprendizaje. Esto nos lleva a que ese diseño universal de aprendizaje esté en las aulas, esté en todos los momentos de la dinámica educativa. Igualmente, esa flexibilidad nos permite que los estudiantes que estaban antes por fuera del sistema educativo pudieran ingresar ahora y tener acceso, permanencia y promoción. Por discapacidad, cualquier tipo de discapacidad cognitiva, no podemos darnos el lujo ahora de decir que el estudiante por su condición de diversidad tenga que ser excluido de la educación, sino que hay una alerta de la institución en la cual atrae y accede a todos los estudiantes con múltiples dificultades que puedan presentar, pero solo el sector salud dirá si puede estar en un aula de clase y no un capricho de la institución. Entonces es algo muy importante y así damos como coherencia con la ley. Pasamos entonces a la quinta pregunta
que dice cómo se desarrollan las metas, lineamientos educativos y derechos de aprendizaje en la institución. Bueno, cuando se habla de aprendizaje, de formación integral y de educación, siempre tenemos que tener unas metas, un norte, una dirección. Y esas metas están en el proyecto educativo institucional, están en los proyectos pedagógicos y institucionales, están en el proceso de aprendizaje, en el aula. Entonces tenemos metas por toda parte. Por lo tanto, nosotros en las metas pretendemos que los estudiantes desarrollen todas sus capacidades en la parte académica. Luego también tenemos metas en la parte administrativa, en la parte de la comunidad y en la parte directiva. Entonces, ese conjunto de metas, lo importante aquí es que se hace un seguimiento y ese seguimiento debe ser controlado con regularidad para poder hacer planes de mejora y ajustes permanentes. Es una forma de acercarnos al mejoramiento continuo. Y ese mejoramiento continuo, si lo implementamos con seguridad, con aseguramiento en las instituciones, podremos decir que nos estamos aproximando un poco a la excelencia educativa. Entonces, el estudiante, ante los planes de estudio, vemos que hoy en día son, digamos que hay unas mallas, hay unos planes de área, hay unos planes de clase, hay unos talleres, hay unos momentos pedagógicos. Todo este proceso nos ayuda a que el estudiante aprenda con equidad y que no solo por tener estándares, tener metas, hablando de la parte académica, por tener objetivos, por tener derechos básicos de aprendizaje, un estudiante de la escuela más humilde, de la vereda más apartada, tiene las mismas garantías porque está recibiendo los mismos conocimientos que recibe un estudiante de una clase alta, de un colegio privado, de una capital o de otra región muy apartada. Esa es una forma de equidad que ha planteado el Ministerio de Educación en cuanto a lo que debe aprender el estudiante. Por lo tanto, esas metas y las metas que se desarrollan en la institución, todas apuntan a que realmente sean en beneficio del estudiante. La sexta pregunta que nos dicen es: ¿qué beneficios y dificultades plantea la promoción de la sociedad del conocimiento en el marco de una educación para la paz y el desarrollo? Bueno, la sociedad del conocimiento ha permitido, digamos de cierta forma, la democratización y la descentralización de la información unida al conocimiento. Ustedes saben que ahora la información antes no es en poder de una élite como se hacía antes, unos cuantos, no. El saber está en cualquier parte, la información la encontramos en cualquier medio tecnológico. Hay una globalización de ese conocimiento y entonces yo puedo comunicarme con personas de otros países, puedo encontrar el conocimiento simplemente accediendo a una red social. Entonces es una gran ventaja para la educación porque le permite que ese conocimiento que tenía que prepararlo antes en la educación tradicional y llevarlo al profesor como es mi saber y solamente yo soy el dueño del saber, ese chip ya caducó. Ahora es qué hacer con ese conocimiento. ¿Cómo propongo yo al estudiante descubrir ese conocimiento, reflexionar sobre ese conocimiento y sobre esa información y cómo aplicarle y hacer uso de ese conocimiento para que se convierta en competencia? Y así que ahincado en la parte como en el mentefacto, en el cerebro. Entonces, en el pensamiento lógico, en el desarrollo del pensamiento del estudiante. Es muy importante, pero unas dificultades que uno ve también es que el uso inadecuado de ese conocimiento, de tanto acceso a la tecnología, permite también que el estudiante no le interese demasiado lo que debería ser de su interés, sino que se preocupa por otras cosas, como el exceso de estar en juegos, el exceso de estar de pronto en programas que no tienen que ver con la formación integral realmente del estudiante, o que no tienen que ver con sus trabajos académicos, o que sea útil para la vida. Entonces un poco de dispersión y a veces adicción que eso puede producir. El conocimiento por su accesibilidad permite también una asociación para el poder, porque se pueden asociar, puede haber asociaciones de entidades o de empresas o de personas y que frente a ese apoyo de ese conocimiento, de esa tecnología, puedan generar empresa y puedan generar productividad, puedan generar investigación y también el uso tecnológico en factores mediadores de desarrollos académicos.
no solo académicos, sino económicos, sociales y científicos. Todo esto puede ayudar al desarrollo creativo de la persona también. Es un punto de base para la creatividad, la iniciativa, la consulta. Bueno, entonces pienso que también otra dificultad es la no cobertura, a pesar de ese acceso y ese bitácora que existe permanente de uno acceder a ese conocimiento de tecnología, no es para todos, porque tenemos muchísimas escuelas en la zona rural en Colombia, lamentablemente, que no tienen la conectividad y que no tienen medios tecnológicos, y eso limita a esos estudiantes. Ahí veo también un proceso de inequidad. La pregunta número 7 que nos hace el profesor dice: ¿por qué las políticas educativas que promueven un aprendizaje basado en competencias no han producido los resultados esperados en la construcción de un conocimiento significativo para la vida? Bueno, yo pienso ante esta pregunta es que en las prácticas pedagógicas aún persisten muchos arraigos de la pedagogía bancaria. No basta con que estén en las leyes, la Constitución, la Ley General de Educación. Es el profesor es el que debe cambiar de chip, y el 100% de los profesores. Si hablamos de tantos profesores, no todos, algunos traen el chip arraigado de la educación tradicional, y eso permite que todavía tengamos todavía algunos arraigos de la educación bancaria centrada en contenidos, en memorización, en la clase magistral, costumbres del profesor de educación tradicional que todavía se ve. También tenemos profesores nombrados en propiedad de los últimos que han concursado, que también vemos que carecen de fundamentación pedagógica debido a que pueden acceder un licenciado, puede acceder un profesional, un agrónomo, entonces no tiene como una formación tan pedagógica como debería tener para enfrentarse a la misión tan delicada como es ser maestro. Eso es una de las dificultades que pienso que impiden que haya un aprendizaje significativo en forma marcada y sobresaliente en las escuelas y los colegios. Entonces, ese aprendizaje de sentido tenemos que buscarlo mediante las prácticas reflexivas y también que permitan la investigación y la solución de problemas del estudiante. Ahí puede él, digamos, consolidar un pensamiento que le dé sentido y no que sea memorístico, un conocimiento conceptual y que no tenga tener una practicidad y una experiencia que lo hace inolvidable para el estudiante y que lo hace transferible en otras experiencias. Entonces, por lo tanto, es un reto que tenemos en las aulas. El docente tiene que tener aquí muchas habilidades para permitir un aprendizaje por significativo. Debe pensarse siempre, cuando yo voy a un aula de clase, yo voy a orientar y proponer una experiencia de aprendizaje. ¿Qué es esto que llevo? Si es útil para el estudiante, si tiene sentido para él, si tiene sentido para esos estudiantes que veo perfiles de que quieren ser músicos, el que quiere ser policía, el que quiere ser médico. ¿Cómo yo puedo provocar esos aprendizajes significativos en algo tan importante de direccionamiento que ellos tienen en sus proyectos de vida? Entonces es un reto difícil, pero no imposible. De hecho, muchos profesores se acercan, pero no es la constante, y como dice la pregunta del profesor, tiene razón, no se da en la mayoría. Porque si fuera así, tuviéramos unos excelentes rendimientos académicos, tuviéramos unos excelentes estudiantes con competencias muy desarrolladas y muchas habilidades. Y sabiendo que se crea entonces que debemos seguir insistiendo en el desarrollo de competencias. Es necesario promover la reflexión, la rigurosidad para provocar impactos. Las familias deben ser conocedoras y deben ser corresponsables, pero esto es muy difícil cuando la familia del estudiante, el cuadro es triste y hay descomposición familiar, hay un bajo nivel cultural, no hay una motivación de la familia para el estudiante. Todos estos factores realmente inciden también en el desempleo, inciden en que él se interese también, y esa desmotivación en el aula también es un factor que impide esos aprendizajes significativos y esos impactos que esperamos. En la pregunta número 8 que nos hace el profesor John Jairo, nos dice: ¿qué causas considera que han impedido que Colombia avance significativamente en el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad en educación? En esta pregunta pienso yo que la educación
retransmite el tipo de sociedad en que está en la institución educativa. El entorno social en que se mueve la escuela juega muy importante porque transmite a la escuela y la escuela se vuelve a retransmite esos valores de esa sociedad circundante. Entonces eso también nos hace ver las dificultades que puede haber, porque si la sociedad es netamente sexista, si la sociedad es totalmente machista, si la sociedad de influencia es desmotivada, es una sociedad que no valora, es una sociedad de pronto que con mucha descomposición familiar y con antivalores, eso se refleja en la escuela a través de lo que el estudiante quiere ser, de sus proyectos y de sus metas. Es muy difícil esa motivación. La escuela es la primera educadora, la familia es la primera educadora por excelencia y la escuela es la segunda, pero nos dejan el primero para la escuela y el segundo para la familia, y esto impide totalmente. Las desigualdades sociales. Es muy distinto el entorno social de un barrio de categoría alta en Bogotá que un entorno social en una vereda humilde, azotada por la violencia, rural dispersa, con un campesinado totalmente en la pobreza y en la desigualdad. Entonces eso se refleja en la parte educativa. Esas brechas son muy difíciles de cerrar. Entonces, mayoritariamente la educación es pública y por ser pública tiene muchas falencias y por todo lo que implica el entorno de las familias y la sociedad. Esa pasión por los saberes, el hecho de estudiar también menos horas en Colombia nos afecta. El hecho de que tantas clases, tantos días de clases se pierdan por múltiples razones, clases no dadas, también inciden. Incide también las múltiples limitaciones, el hecho de que los profesores no tengan la mayor formación pedagógica en algunos casos, y eso se está viendo en el país. Entonces también inciden para que no haya un proceso de enriquecimiento en el aprendizaje. La pregunta número 9 que nos hace el profesor John Jairo dice: el Plan Decenal Nacional de Educación 2016-2026 promueve el robustecimiento de un sistema educativo de calidad que aumente las posibilidades de todos los colombianos de tener mejores condiciones de vida, generar movilidad social y reducir las desigualdades sociales y económicas. ¿Cómo podría lograrse lo anterior? Bueno, unas mejores condiciones de vida. Es muy difícil porque realmente vivimos en un país inequitativo, ¿sí? Vuelvo a decir, las desigualdades. Entonces es muy difícil pensar en cómo lograr calidad educativa frente a esas desigualdades sociales, económicas, políticas. Pienso que debe implementarse una política muy robusta que permita la generación de empresas, de empleo, que permitan garantizar que el estudiante que termine sus estudios pueda tener un empleo, pueda tener unos estudios técnicos, tecnológicos y profesionales gratuitos. Tienen que ir las políticas de gratuidad hasta la educación superior, unos programas educativos que permitan realmente la generación de la tecnología y llegar a todas las escuelas y colegios en forma gratuita, que se proyecte un desarrollo rural integral que permita el desarrollo productivo, donde el campesino sienta el apoyo y mejores garantías. Si se mejoran como esas condiciones, pero sobre todo también se piensa que para lograr calidad de vida y calidad educativa deberían existir equipos, un programa, una política sustentada como política pública, en que hayan equipos interdisciplinarios flotantes, rotatorios en las escuelas rurales y los colegios, para que permitan que esos niños que tienen tanta problemática hoy en día por su condición social, por su condición familiar, por su condición o su tipo de discapacidad, por su tipo de condición diversa, permitan ser atendidos y acompañados en las aulas por un equipo interdisciplinario de profesionales que nos garanticen el tratamiento médico de ese estudiante si se requiere, el acompañamiento y seguimiento de la familia, el seguimiento del mismo estudiante y cómo proponer así unos planes, digamos, de académicos o proyectos académicos para esos estudiantes,
y poder que ellos avancen y se promocionen. Eso también es muy sentido en la práctica, en la parte educativa, y lo proponen los profesores. Y en la última pregunta, la pregunta número 10, dice: ¿qué escenarios educativos ha generado la institución para el fortalecimiento de la inclusión, la participación democrática, la diversidad, la paz, la evaluación integral, el desarrollo personal y social contemplados en la legislación educativa colombiana? Bueno, en el municipio pues, de Pensilvania, las instituciones educativas desarrollan en el plan de estudios la cátedra de Pensilvania. Eso pienso que es a favor. Es una cátedra que fue construida por profesores. La cátedra de la paz, que la transversalizamos entre las disciplinas y saberes, las áreas del conocimiento. El gobierno escolar y los órganos de participación y el programa Escuela Nueva hacen que todo este proceso de democratización y la organización de comités de padres y organizaciones estudiantiles permitamos desarrollar programas con la familia, programas con los estudiantes, permitamos fortalecer la vida democrática institucional. Esa participación, aunque uno la vea de pronto no tan importante, realmente es muy significativa, porque esa democracia de organizarse los estudiantes y los padres para participar en la institución, eso antes nunca se había visto. Entonces es muy significativa, porque ya tenemos una voz participante, y no solamente unas decisiones o unas participaciones unilaterales que tenían antes. La evaluación de los aprendizajes, que es integral, ahora no se evalúa al estudiante no solamente por lo que él desarrolle un taller académico de naturales en la clase, sino también en la forma en que él se motiva, que es responsable, que comparte, que respeta, que asume los derechos, que respeta los derechos de los demás, que valora el medio ambiente, que valora la familia, que valora a la persona, pero sobre todo que se valora a sí mismo. Esto hay que rescatarlo y valorarlo en esa valoración integral del estudiante, en esa, no, yo no digo calificación, sino valoración, sino que se atiende también todos estos aspectos de la persona y también el proceso de autoevaluación del estudiante. Esas tres columnas deben ser importantes para que se llegue a una interevaluación y el profesor tome unas decisiones frente al estado de desarrollo final de ese estudiante. Existe una mirada holística del estudiante hoy en día en el proceso educativo. Se mira su familia, se mira su problemática, se mira sus partes, potencialidades y sus dificultades, pero sobre todo qué podemos hacer con sus potencialidades. La garantía de esa participación de la familia, tanto en la institución como los docentes y como los estudiantes. Eso de alguna manera promueve el crecimiento personal y profesional mediante el acceso a proyectos y programas y a una integración social más dinámica. Pienso pues que mis humildes conceptos, gracias al profesor por tenerme en cuenta en esta entrevista, pues no soy como merecedor de dar unas respuestas, unas opiniones, no me siento tan capacitado, pero en lo poco, en mi experiencia de 28 años de director de núcleo educativo, también fui docente 6 años y medio, y mis estudios de pronto y el análisis de tanta problemática me ha permitido tener cierta contextualización del sistema educativo en nuestro municipio. Muchísimas gracias.